Sí, como les decía, es una herramienta importante de la contabilidad administrativa, este modelo. Y entra ya este modelo dentro de la temática general que tiene que ver con la planeación de las empresas. Eh, las empresas tienen que planear la estrategia del negocio, ¿verdad? Y la estrategia del negocio nos va a indicar el camino, ¿verdad? El camino que debemos de seguir para poder cumplir siempre con nuestra misión, ¿verdad? Entonces, para poder entonces emprender este camino de la estrategia del negocio, es muy importante digamos, la empresa, la organización cuente con un proceso de planeación bien fuerte, bien sólido, que haga que la administración pueda conocer de antemano todos los retos y los desafíos, ¿verdad?, que se le van a presentar en el futuro. Entonces vamos a admitir a Kimberly. Y, ok, listo. Entonces, todos los retos y desafíos que se le van a presentar en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Un futuro próximo. Entonces, aquí nosotros en esta línea de pensamiento de la planeación de las empresas vamos a presentar dos herramientas importantes. Esta que se llama el modelo costo, volumen, utilidad, y otra herramienta que, que tiene que ver con la elaboración de los presupuestos. La elaboración de los presupuestos. Pero hoy no vamos a ver los presupuestos. El presupuesto que vamos a ver es el presupuesto maestro. Pero hoy no lo vamos a ver. Hoy vamos a ver el modelo costo, volumen, utilidad, ¿no? Entonces, vamos a admitir aquí, ok, listo. Ok, planeación de las empresas, planeación de las utilidades. Y arrancamos con el modelo costo, volumen y utilidad. Bueno, el modelo costo, volumen, utilidad, una herramienta que constituye un apoyo a la actividad de planeación, como bien les decía, porque nos permite definir acciones que llevarán al desarrollo integral de la empresa, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de los tres conceptos, ¿verdad? El del costo, del volumen y la utilidad. Por un lado, nosotros estuvimos viendo dentro de las grandes clasificaciones de los costos, vimos una clasificación que es muy importante para efectos de trabajar con este modelo, y es la clasificación de los costos por su comportamiento. ¿Recuerdan? Entonces, la clasificación de los costos por su comportamiento, para recordar, era aquella clasificación que hacía que dividía los costos en costos variables, en costos fijos y en costos semivariables o semifijos, ¿verdad? Ya dijimos que cuando eran semivariables era porque tenían una proporción variable más grande y una proporción fija más pequeña. Y cuando le llamamos semifijos es porque el monto fijo es más alto, más elevado, y la parte variable es más pequeña, ¿verdad? Eso lo habíamos dicho en aquella ocasión. Entonces es importante tener en cuenta que esta clasificación nos va a ser muy útil, ¿no? Porque ahora vamos a estar hablando mucho de los costos variables y bastante también de los costos fijos dentro de este modelo costo, volumen, utilidad. Entonces, de las tres variables, de estas tres variables, costo, volumen, y hay otra variable que le llamamos precio, que tiene que ver con la utilidad, ¿verdad? Recordemos que en el precio, cuando determinamos el precio,
hay un componente dentro del precio que le llamamos margen de utilidad, ¿verdad? Dentro del precio hay un margen de utilidad que es el que va a incidir en nuestras utilidades cada vez que vendemos alguno de nuestros productos. Entonces, de las tres variables, ¿verdad? El costo es la más controlable, ¿verdad? Es la más controlable, porque el volumen no tanto y tampoco la variable precio. El precio generalmente tenemos que lidiar con los vaivenes del mercado, ¿verdad? No podemos poner un precio tan antojadizo, es decir, bueno, voy a poner este precio, pero resulta que el precio del mercado está muy por debajo y entonces eso me podría traer algunos problemas, ¿verdad? Con el gobierno, ¿verdad? Con papá gobierno. Entonces, tengo que tener cierto cuidado y entonces la variable precio no es tan controlable, ¿no? La variable volumen depende de factores muy diversos. Y como les decía, la variable precio, debido a la gran apertura comercial que hemos tenido, económica, el precio resulta ser que no es un factor controlable por la empresa. No lo puede controlar, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos sujetos a los vaivenes de la oferta y la demanda y entonces no podemos salir de ahí. Hay un precio de equilibrio y entonces no podemos poner un precio tan elevado, tan alejado del precio de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener ese cuidado. Entonces, esos tres factores son claves, ¿verdad? El costo, el volumen y la utilidad. Entonces, si a ustedes les pregunta cuáles de esos tres son más controlables, usted va a decir, bueno, el costo, porque el costo usted lo puede controlar desde a lo interno de la empresa. Ya hablamos del tema de la cadena de valor, ¿verdad? Entonces usted va a buscar los procesos, los diferentes procesos para hacer el producto y va a buscar cómo llegar a una estrategia de liderazgo en costos, ¿verdad? Buscar la calidad, pero al menor costo posible, ¿verdad? Entonces usted puede controlar todavía el tema del costo. Pero si le preguntan cuál variable no es controlable para la empresa, es la variable precio. Esa podría ser una pregunta de examen, ¿verdad? Y a la hora digamos, de un examen corto o un examen, ¿verdad? Entonces, muy importante. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. En la planeación operativa a corto plazo, toda empresa debe saber, ¿okay?, que tiene tres elementos. Ya dijimos, ¿verdad? Costos, volumen y precios. Tres elementos para encauzar el futuro. Y muy importante, el éxito va a depender de la creatividad con que se manejen, ¿verdad? La creatividad es algo de gran relevancia. El diseño, digamos, de todas las estrategias de precios, en las estrategias de costos y todo lo que tiene que ver con el volumen. Pero recordemos siempre que dicho diseño debe hacerse siempre a la luz de los objetivos estratégicos de la compañía, ¿verdad? Y ahí tenemos que tomar en cuenta la misión, la visión, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? De los que hemos desprendido de la visión y la misión y tener en cuenta los objetivos de la empresa, tanto los objetivos principales como los propósitos, ¿verdad? Entonces, desde ese enfoque, entonces la empresa va a tener tres caminos, ¿verdad? Puede ser el camino del liderazgo en costos, como les decía, que es una estrategia, el camino de la diferenciación, que es buscar una mayor calidad al menor costo, y el camino del enfoque, ¿verdad? Eso ustedes lo conocen en los cursos de marketing. El enfoque tiene que ver con un nicho, ¿verdad? Un segmento al que va dirigido nuestro producto. Entonces, pudiera ser que nuestro producto está dirigido a los jóvenes, a la juventud. Entonces, ese va a ser nuestro segmento. O nuestro nicho de mercado está dirigido a la población mayor de 60 años, por decir algo. Entonces, en este tema nosotros vamos a analizar
un subtema que se denomina el punto de equilibrio, ¿verdad? Basado en este modelo, vamos a buscar el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio lo definimos como ese punto en donde no estamos ganando ni estamos perdiendo. O sea, no estamos teniendo utilidades, pero tampoco estamos teniendo pérdidas. Es un punto neutro, ¿verdad? En donde quedamos en cero, ¿verdad? No hay ni ganancias, ni hay tampoco pérdidas. Ahora lo vamos a ver ya con más detalle. Entonces, aquí lo que estamos viendo ahorita, lo que vamos a ver son, sobre todo, los fundamentos del modelo de costo, volumen, utilidad. Entonces, dentro de los fundamentos, vamos a ver el tema, un tema que es clave, que es el margen de contribución total. El margen de contribución total se define, ¿verdad? Numéricamente como cuando tenemos a los ingresos totales, le restamos los costos variables totales, ¿verdad? Los costos variables totales. Por lo tanto, dice, es aquella parte de los ingresos que nos ayuda a cubrir los costos fijos y nos proporciona una utilidad. O sea, tenemos los ingresos totales. Le restamos los costos variables totales, ¿verdad? Costos variables totales. Y entonces lo que nos queda va a ser lo que denominamos el margen de contribución, ¿verdad? Y lo que les quiero decir es que ese margen de contribución nos va a servir para cubrir los costos fijos que tenemos y al mismo tiempo proporcionarnos una utilidad, aunque sea pequeña, ¿verdad? Cuando ese margen de contribución nada más cubre los costos fijos, entonces decimos que estamos en un punto de equilibrio, porque entonces no estamos ganando, ¿verdad? Ni tampoco estamos perdiendo. Se está cubriendo la totalidad de los costos fijos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ya con números, ¿verdad? Para que ustedes no se les haga, ¿verdad? Bueno, aquí está la fórmula, ¿verdad? Desde el punto de vista total, ¿verdad? El margen de contribución total. Entonces, ingresos menos costo variable es igual al margen de contribución, ¿verdad? Esas formulitas ustedes las pueden ir escribiendo en su libreta, ¿verdad? Su cuaderno de apuntes, porque es importante tenerlas a mano, ¿verdad? Usted pone ahí tema 4, ¿verdad? Tema 4 y va poniendo las fórmulas que son claves aquí. Esta fórmula es importante. Desde el punto de vista del margen de contribución total. Ese margen de contribución, como les decía, nos va a cubrir o nos deberá cubrir el costo fijo y proporcionarnos, ojalá, una utilidad, ¿verdad? Entonces, sumamente importante este concepto. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos el enfoque de contribución. Bueno, a este enfoque del cual estamos hablando se le denomina el enfoque de contribución. El enfoque de contribución utiliza una técnica que le llaman el costeo directo, ¿verdad? En el costeo directo nosotros tomamos en cuenta los costos variables para determinar el margen de contribución, ¿verdad? Entonces véanlo aquí, la plantilla, el cuadro de ingresos, ¿verdad? Que está en color naranja. El total de los ingresos nos debe cubrir los costos variables primero, ¿verdad? Entonces lo restamos y nos queda el margen de contribución, que está en color gris, ¿verdad? Y ese margen de contribución nos debe cubrir los costos fijos y generarnos una utilidad, ¿verdad? Una vez cubiertos los costos fijos, lo que queda nos va a generar una utilidad de operación. Ese es el enfoque de contribución. Bajo este enfoque, entonces, la utilidad de operación se va a obtener de la siguiente manera. Vamos a tomar entonces las ventas, le vamos a restar o sustraer los costos variables, le vamos a sustraer los costos fijos
y nos va a quedar entonces la utilidad de operación. Está muy sencillo se ve, ¿verdad? Entonces, ventas menos costos variables. Ventas menos costos variables, ahí vamos a tener el margen de contribución. Al margen de contribución le restamos los costos fijos y eso nos va a dar la utilidad de operación. ¿Ya? Entonces, ahí está la formulita, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ingresos menos costo variable igual al margen de contribución y nos deberá cubrir, ya lo dijimos anteriormente también, el costo fijo más la utilidad. Y también hablamos de un margen de contribución unitario, ¿no? Un margen de contribución unitario. Vean que el primer enfoque era el margen de contribución total, desde el punto de vista de totales, ¿no? De los totales. Pero aquí vamos a hablar ahora de un margen de contribución unitario. Sabemos que el margen de contribución unitario entonces va a ser otra fórmula, ¿verdad? Diferente. Porque las ventas van a estar reflejadas por la variable precio desde el punto de vista unitario. Entonces, la fórmula va a ser entonces precio menos el costo variable unitario va a ser igual al margen de contribución, ¿verdad? Al margen de contribución unitario. Pues aquí nos dice el margen de contribución unitario se obtiene, ok, restando al precio de venta P, ¿verdad? P, ¿verdad? Le vamos a llamar al precio de venta del producto el costo variable unitario. ¿Vale? Vamos a restar el costo variable unitario. Entonces, P menos V va a ser igual al margen de contribución. Por lo tanto, es la parte del precio que nos ayuda a cubrir el costo fijo unitario y la utilidad también por cada producto que se vende. ¿Right? Entonces, este es el enfoque, la definición desde el punto de vista unitario. Ahí tenemos, ¿verdad? Precio menos costo variable unitario igual al margen de contribución unitario. Deberá cubrir ¿qué? El costo fijo unitario más la utilidad por cada producto, ¿verdad? La utilidad por cada producto. Entonces, clave, ¿verdad? Copien esa formulita ahí en la libreta, muy importante. Y ahora sí vamos al concepto entonces del punto de equilibrio, ¿verdad? El concepto del punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es ese, digamos, por definición, el punto en que los ingresos de la empresa son iguales a sus costos, ¿verdad? Entonces, el punto de equilibrio es en donde así poniéndolo en una fórmula, el ingreso total es igual al costo total. Entonces, si el ingreso total es igual al costo total, entonces, ¿qué está sucediendo? No se está ganando ni se está perdiendo, ¿no? Ninguna de las dos, ni se gana ni se pierde. Estamos en un punto neutro. Entonces, recuerden esta definición sencilla, ¿verdad? Punto en que los ingresos de la empresa son iguales a sus costos, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio nos va a corresponder a la cantidad de artículos que se debe vender. ¿Ve? La cantidad de artículos que se debe vender para que la empresa no gane ni pierda. No gane ni pierda. Ya que entonces los ingresos van a alcanzar, como dijimos anteriormente, para cubrir los costos variables y los fijos, nada más. Sin que quede nada, ¿verdad? No nos queda nada, ¿verdad? Entonces, después de cubrir los costos variables y de cubrir los ingresos, ¿verdad? Después de que los ingresos cubren los costos variables y cubren los costos fijos, no queda nada de ganancia, ¿verdad? Entonces, en ese punto que le vamos a denominar P sub B, ¿verdad? Punto de equilibrio, va a ser entonces el punto en donde no se gana ni se pierde. ¿Eh? Precio menos precio, el precio es igual al costo. Y el costo está representado por, recordemos que el costo total está representado por el costo unitario en este caso,
El costo, aquí la formulita está desde el punto de vista del costo unitario. Entonces, el costo está formado por el costo fijo unitario y el costo variable unitario, ¿verdad? Recuerden ustedes siempre que el costo total es la composición de los costos fijos más los costos variables, ¿verdad? Entonces, siempre tengan eso presente, ¿verdad? Y aquí está, esta formulita está vista desde el punto de vista unitario, ¿verdad? El punto de equilibrio. Entonces vean que la ganancia tiene una X. O sea, en el punto de equilibrio no hay ganancia, ¿verdad? No hay ganancia, pero tampoco hay pérdidas. No hay pérdidas. Vamos a verlo en forma algebraica. Bueno, ahí está la definición del punto de equilibrio enfocado desde el punto de vista algebraico. Vamos a hacerlo, ¿cómo se llama? Aparte, para que ustedes, bueno, aquí arrancamos de la fórmula general que es ingreso total es igual al costo total, ¿verdad? Ingreso total es igual al costo total. Vamos a ver un momento. A ver si tengo por aquí. ¿Cómo fue que nos llegamos a esta fórmula, verdad? La fórmula entonces nos queda cantidad de equilibrio, ¿verdad? Va a ser igual al costo fijo dividido entre precio menos CV, que quiere decir costo variable unitario, ¿verdad? Ya sabemos que P menos CV es igual al margen de contribución, ¿verdad? Eso lo vamos a estar diciendo cada rato para que no se les olvide, ¿verdad? P menos V o P menos CV va a ser igual al margen de contribución, ¿verdad? Que es igual a precio menos el costo variable unitario, ¿verdad? En este caso. Ok, entonces ya vimos la fórmula. Sigamos ahora. Ok, cuando tenemos los datos de ingresos totales y costos totales, vamos a entonces a ver un concepto del margen de contribución porcentual. El margen de contribución porcentual es simplemente un concepto matemático financiero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacamos el margen de contribución porcentual? Ahí está la fórmula. El margen de contribución porcentual, ¿verdad? MC porcentual, margen de contribución porcentual, es igual al margen de contribución total dividido entre el ingreso total, ¿verdad? Para que lo copie ahí esa formulita también, ¿verdad? MC porcentual es igual al margen de contribución total dividido entre el ingreso total. Donde MC porcentual es el margen de contribución porcentual, MCT es el margen de contribución total y el ingreso total es igual a los ingresos totales, ¿verdad? Y también tenemos la fórmula para sacar el margen de contribución porcentual desde el punto de vista unitario. Y ahí tenemos la fórmula. Dice el margen de contribución porcentual es igual al precio, P, ¿verdad? Menos el costo variable unitario dividido entre P, o sea, dividido otra vez entre el precio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el margen de contribución porcentual, ¿verdad? En algunos momentos ustedes van a utilizar el margen de contribución porcentual, tienen que sacarlo cuando les piden que en vez de decir la cantidad a vender, ¿verdad? En el número, en unidades, les van a pedir el dato de el monto de una vez, ¿verdad? Ya usted sabe que cuando usted, teóricamente, usted sabe que si ya tiene el número de unidades a vender, usted simplemente las multiplica por el precio y eso le va a dar de una vez, ¿verdad? El número de unidades a vender multiplicada por el precio, eso le va a dar el monto de las ventas, ¿verdad? Ya en colones o en dólares, ¿verdad? Pero el margen de contribución porcentual nos sirve para sacar directamente el monto, ¿ve? El monto. Entonces simplemente usted agarra la fórmula costo fijo y entonces lo divide entre el margen de contribución porcentual, ¿ve? Digamos que el margen de contribución porcentual sea un 4%, por decir algo, ¿verdad?
Ahora, eso lo vamos a ver ahí, ahorita con ejemplos. El margen de contribución porcentual, digamos que es un 4%. Entonces usted divide los costos fijos entre entre el 4% y eso le va a dar ya en colones, ¿verdad? El monto de las ventas en colones o en dólares, ¿verdad? Entonces no tiene que hacer la multiplicación de la cantidad de unidades por el precio, que es viene siendo un paso sencillo también, ¿verdad? Entonces en eso no hay ninguna complicación. Pero yo se los doy el concepto del margen de contribución porcentual, ¿verdad? Porque para que ustedes no tengan problema a la hora de sacar el dato de las ventas, si tienen los datos, ¿verdad? Entonces, tienen los datos de P, tienen los datos por ejemplo, del costo variable unitario, entonces ya pueden trabajar con la fórmula desde el punto de vista unitario, P menos CBU dividido entre P. Pero si los datos que tienen son totales, entonces ustedes utilizan la de arriba, margen de contribución total dividido entre el ingreso total. ¿Cómo se saca el margen de contribución total? Vamos a ver, lo dijimos en las primeras láminas. ¿Cómo se saca el margen de contribución total? Es ingresos menos costo variable. Ingreso total menos costo variable total. Ingreso total menos costo variable total, eso nos va a dar el margen de contribución total. ¿Verdad? Entonces usted agarra ese margen de contribución total, lo divide entre el ingreso total, IT, ¿verdad? Y le va a dar el margen de contribución porcentual, ahí le va a dar un porcentaje. Eso visto desde el punto de vista de ingresos y costos totales, ¿verdad? Pero si usted lo que tiene es datos unitarios, entonces agarra la fórmula de abajo. Precio, ¿verdad? Al precio le resta el costo variable unitario y eso lo divide de nuevo entre el precio. Y ahí le va a dar el mismo porcentaje, ¿verdad? El mismo porcentaje desde el punto de vista unitario y ese es el margen de contribución total. Vamos a ver aquí. Ok, aquí tenemos ya un ejemplito, ¿verdad? Para que ilustrar esto, ¿verdad? Cantidad de equilibrio. Entonces, para una empresa cuyo precio de venta es de 10, ¿verdad? Precio de venta P, ¿verdad? Es de 10. El costo variable unitario, ¿verdad? Es de 5. ¿Verdad? Y el costo fijo es de 50. Entonces, ya la fórmula nos dice que para sacar la cantidad de equilibrio, tenemos que agarrar el costo fijo y dividirlo entre P, precio, menos el costo variable unitario. Ya sabemos que P menos CV es el margen de contribución, ¿verdad? Cada rato lo estamos repitiendo para que se nos pegue, ¿verdad? Entonces, P menos CV, CV es el costo variable unitario, es el margen de contribución. Entonces, ahí tenemos la cajita, ¿verdad? Para que, bueno, en la cajita lo que hacemos es ordenar los datos. Generalmente es bueno hacer la cajita, si ustedes la pueden hacer en Excel, y entonces simplemente ya saben, ya tiene la fórmula para jalar los datos. Entonces, con solo poner los datos ahí, ya le hace todo lo de abajo, ¿verdad? Y le tira el resultado. Eso a veces es bueno hacerlo en Excel para que ustedes a la hora de trabajar en un quiz o en un examen se les facilite, ¿verdad? Sea más rápido, ¿verdad? Que hacerlo todo a pura mano. Bueno, da igual, si usted maneja bien la calculadora, la maneja rápido, entonces eso le ayuda a ganar tiempo. Entonces, punto de equilibrio, 50. 50 es el costo fijo. Dividido entre P menos CV, 10 menos 5, ¿verdad? Precio 10, CV, costo variable unitario 5. Y eso nos da 50 dividido entre 5, ¿verdad? Y 50 dividido entre 5 nos da 10. 10 unidades a vender. Entonces, en el punto de equilibrio, para no ganar ni perder, se deben vender 10 unidades. ¿Eh? Entonces, ahí tenemos ilustrado el punto de equilibrio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita, alguna duda ahí? No, de momento, profe, gracias. Sí.
Ok, lo que nos dice ahí, ya desarrollando esto, es que el precio es igual al costo más la ganancia, ¿verdad? Lo que hablamos la vez ahora en las láminas anteriores. Entonces, el precio menos el costo variable nos va a dar el punto, ¿verdad? Nos va a dar el margen de contribución, que en este caso el margen de contribución nos da 5. Quiere decir que ese margen de contribución de 5, al vender 10 unidades, ¿verdad? Al vender 10 unidades, nos va a cubrir el total de los costos fijos. Entonces, de cada unidad, 5, 5, 5 cada unidad hasta llegar a 10 unidades. Y cuando llegamos a la 10ª unidad, tenemos cubiertos los costos fijos, el total de los costos fijos, pero nada más. Ya después de ahí no nos aporta nada. Entonces quiere decir que no hay ganancia, ni tampoco pérdida. Entonces, al vender las 10 unidades, estamos en el punto de equilibrio, ¿verdad? Esa es una explicación, ¿verdad? Adicional a lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Ese margen de contribución, entonces lo que está haciendo es cubriéndonos cada vez que se venda una unidad del producto, nos está cubriendo únicamente una parte de los costos fijos. Una parte de los costos fijos, de tal manera que al vender 10 unidades, ya nos ha cubierto todos los costos fijos, ¿verdad? 10 por 5, 50. Entonces, cuando se vendieron las 10 unidades, nos cubrió los 50 colones de los costos fijos. Y entonces, al cubrir los costos fijos, ya no aportó nada más. Y entonces, estamos en el punto de equilibrio. No hay ninguna ganancia, ¿verdad? Y aquí está digamos, la prueba, ¿verdad? La prueba a través del estado de resultado. Este es un estado de resultado bajo el enfoque que llamamos enfoque de contribución, ¿verdad? El enfoque de contribución se va a basar en una técnica que le llamamos la técnica de costeo directo o costeo variable, ¿verdad? En esa técnica, lo que hacemos es que a las ventas netas, ¿verdad? Les restamos los costos variables, ¿verdad? Para determinar entonces cuál va a ser nuestro margen de contribución. Por eso se llama enfoque de contribución, ¿verdad? Y este estado de resultado es por costeo directo. ¿Por qué? Porque a las ventas netas nada más les estamos restando los costos variables para entonces determinar el margen de contribución, ¿verdad? El margen de contribución. Entonces ahí tenemos ventas netas, 10 unidades por el precio de 10, ¿verdad? El precio era 10. Entonces ahí tenemos las ventas. Dice que entonces ventas de 10 por 10, 100. 100 colones en ventas. Menos los costos variables, que son 10 unidades por 5, ¿verdad? Los costos variables eran de 5. Costos variables unitarios. Entonces 10 por 5, 50. Entonces 100 menos 50 igual a un margen de contribución de 50. A este margen de contribución le restamos los costos fijos. Vean que entonces ese margen de contribución solo nos cubre los costos fijos, ¿verdad? Nos cubre los costos fijos. Entonces, ¿qué pasa? La utilidad neta es igual a 0. Entonces, todo está bien, ¿verdad? Cuando hacemos esa comprobación a través del estado de resultado por costeo directo, entonces nos damos cuenta de que se está cumpliendo lo del punto de equilibrio, ¿verdad? Porque nos está dando 0. Por definición, el punto de equilibrio, como les decía, es en donde no hay ganancia ni hay pérdida. Entonces nos tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces, por eso a veces nos piden que nosotros hagamos el estado de resultados para poder comprobar que todo está bien, ¿verdad? Que se está cumpliendo, ¿verdad? Que se está cumpliendo. ¿Ok? Ok, ahí está la representación del punto de equilibrio desde el punto de vista gráfico. Ahí tenemos la curva o la recta de las ventas. Tenemos la recta de los costos totales, ¿verdad?
Y entonces, donde se intersecan estas, ¿verdad? Las ventas que representan los ingresos totales, donde se interseca con la recta de los costos totales, ahí teóricamente se está dando el punto de equilibrio, ¿verdad? Donde se intersecan, ¿verdad? En el punto ahí, ¿verdad? Donde se cruzan ahí, ese es el punto de equilibrio, ahí está reflejado. ¿Sí? Y ahí tenemos también ¿qué más tenemos ahí? Tenemos ahí la recta de los costos fijos, ¿verdad? Que es una perpendicular al eje de las X, ¿verdad? Al eje de las X. ¿Y qué más tenemos? Ok, está la recta de los costos variables, que no está dibujada ahí, no la hicieron. No, en el libro sí está, ¿verdad? La recta de los costos variables. Entonces, esa es la representación, el modelo gráfico del punto de equilibrio, ¿verdad? Que teóricamente es en donde se intersecan entonces las ventas con la recta de las ventas con la recta de los costos totales, donde se da la intersección. Ahora vamos a ver el modelo, pero desde el punto de vista, ¿verdad? Cuando ya nosotros deseamos estimar la ganancia, ¿verdad? Recordemos que al final de cuentas, nosotros lo que queremos es ver el momento, ¿verdad? Por eso este tema tiene que ver con la planeación de las utilidades. Porque el modelo en sí, nos va a ayudar a la administración a determinar cuáles van a ser nuestras acciones, ¿verdad? Las acciones que tenemos que tomar para cumplir cierto objetivo. Y el objetivo nuestro principal en toda empresa es obtener utilidades, ¿verdad? Es obtener utilidades. De nada vale que trabajemos y trabajemos y estamos solamente en el punto de equilibrio todo el tiempo, ¿verdad? Solo en el punto de equilibrio y no estamos generando nada. Entonces necesitamos saber cuántas unidades tenemos que vender para poder obtener cierto nivel de utilidad. Entonces ahí es en donde se agrega al modelo esta fórmula, ¿verdad? Entonces, cantidad a vender va a ser igual entonces al costo fijo más la ganancia. La ganancia o la utilidad deseada, como está en el libro, ¿verdad? UD, ¿verdad? Utilidad deseada. Entonces, costo fijo más la ganancia o la utilidad deseada dividido entre el margen de contribución, ¿verdad? Ya sabemos que el margen de contribución es P menos CV, ¿no? Es el margen de contribución. Y entonces ahora sí, vamos a desarrollar la fórmula. Tenemos costos fijos entonces de 50. Tenemos un precio de 10, ¿verdad? Un costo variable unitario de 5 y estamos proyectando una ganancia de 35, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula, ¿verdad? 50 más la utilidad deseada, que es 35, dividido entre el margen de contribución, ¿verdad? Que es 10 menos 5. Esto nos da 85 dividido entre 5 y eso nos da entonces que tenemos que vender 17 unidades para poder lograr una ganancia de $35, ¿verdad? O 35 colones, como usted quiera, ¿verdad? Entonces, si se desea una utilidad de 35, como dice acá, entonces deben venderse entonces 17 unidades. ¿Eh? Bueno, entonces para esto nos sirve este modelo, ¿verdad? Para planeación de las utilidades. Entonces, vamos a montar un negocio, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, bueno, ¿en qué momento empiezo a ganar? Bueno, cuando tenga una utilidad cuando proyecto una utilidad de tanto, en este caso 35, el modelo me dice que debo vender 17 para lograr esa utilidad. 17 empanadas o 17 sillas o lo que sea, ¿verdad? Entonces, debo vender 17 empanadas o 17 sillas para tener una utilidad de 35 colones, ¿no? Entonces, vean qué interesante, ¿eh?
Es la misma fórmula, solamente que le agregamos el tema de la utilidad deseada o la ganancia. La misma fórmula. Entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? Desde el punto de vista de obtener una utilidad, ¿verdad? La obtención de una utilidad. Entonces, muy bien. Y aquí tenemos la comprobación, ¿verdad? La comprobación a través del estado de resultado por costeo ¿qué? Costeo ¿qué? ¿Cómo dijimos? Costeo ¿qué? Por costeo directo, ¿verdad? Por costeo directo. Entonces tenemos las ventas netas, 17 unidades, tenemos que vender por 10, que es el precio, 170 colones. Menos los costos variables, 17 unidades que tenemos que vender por 5, ¿verdad? 5 colones es el costo variable unitario, ¿verdad? Y eso nos da 85. Quiere decir que tenemos un margen de contribución entonces de 85, que es la resta de 170 menos 85. Le restamos los costos fijos que eran de 50 y entonces nos queda una utilidad antes de impuestos, Y, ¿verdad? Y, utilidad antes de impuestos de 35. Entonces, ¿qué pasa? Se está cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo. Aquí hacemos el estado de resultado, el estadito de resultado por costeo directo para verificar, ¿verdad? Que todo se está cumpliendo, ¿verdad? Quiere decir que entonces sí, evidentemente al vender 17 unidades, vamos a generar una ganancia de 35 dólares o 35 colones, ¿verdad? Y entonces ya ahí no estaríamos en el punto de equilibrio, sino que ahí ya estamos en un punto en donde estamos obteniendo ganancia, ¿verdad? En donde estamos obteniendo ganancia, ¿sí? Entonces vean por de ahí la importancia del modelo, ¿verdad? El modelo o sea, no deja de ser interesante el modelo, ¿verdad? El modelo pues, nos puede servir, ¿verdad? Para hacer una proyección. Para hacer una proyección. Y vamos a ver luego, también recordemos que a las ganancias tenemos que aplicarles el impuesto, ¿verdad? Para el impuesto para papá gobierno, ¿verdad? Entonces, en este caso, la Dirección General de Tributación en Costa Rica nos tiene una tablita ahí, ¿verdad? Una tablita para poder entonces aplicar el impuesto sobre la renta. Una tablita ahí con diferentes tramos, ¿verdad? Tramos del impuesto, para aplicar el impuesto, ¿verdad? A los diferentes tramos de las utilidades que hayamos tenido. Entonces, entonces tenemos que agregar entonces el tax, ¿verdad? El impuesto sobre la renta a la fórmula. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Costo fijo más la utilidad deseada después de impuestos. TS quiere decir después de impuestos, ¿verdad? Taxes. Taxes, ¿qué? En inglés. Eh, bueno, después de impuestos, la utilidad neta, ¿verdad? La utilidad ya neta. Dividido entre 1 menos T, donde T representa la tasa de interés, la tasa del impuesto, ¿verdad? Puede ser un 30%, un 20%, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la utilidad. Y eso a su vez dividido entre P menos CV, que es precio menos el costo variable unitario, ¿qué es? Eso es el margen de contribución, ¿verdad? P menos CV. Entonces yo lo que hago es que normalmente cuando estoy trabajando ya la fórmula con impuesto, ¿verdad? Agarro la calculadora para trabajar, ¿verdad? Para ir más rápido y digito en la calculadora científica hay una opción para hacer una división, ¿verdad? Ustedes no sé si tienen la calculadora ahí de mano para que vean ahí, creo que en la calculadora mía es la primera tecla, ¿verdad? La primera tecla de arriba para abajo.
tengo una opción en donde hay una fracción, ¿verdad? Entonces yo digito ahí y luego cuando voy a hacer la utilidad después de impuestos menos U menos T, digito ahí también para hacer otra fracción y pongo los datos, ¿verdad? Pongo todos los datos y automáticamente me tira el resultado. Eso para más rápido, ¿verdad? Para ir más rápido. Entonces, eso con la calculadora, ¿verdad? Entonces más rápido. Pero usted lo puede hacer también por partes para que no se enrede, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos costo fijo más la utilidad después de impuestos dividido entre 1 menos T, donde T, recordemos que es la tasa del impuesto dividido entre el margen de contribución, todo dividido entre el margen de contribución, que es P menos CV, ¿verdad? Y ahí aplicamos entonces la fórmula ya con números, ¿verdad? 50 más 35, que era la utilidad deseada, dividido entre 1 menos T. En este caso, la tasa que se va a aplicar es de un 30%, ¿verdad? La tasa que se va a aplicar de impuesto es de un 30%. Entonces, 1 menos 30, menos 30%, y todo dividido entre P menos CV, que es 10 menos 5, ¿verdad? Margen de contribución. Eso nos queda entonces 100 dividido entre 5 y nos da 20. ¿Verdad? 100 dividido entre 5 nos da 20. Quiere decir que tenemos que vender 20. Si tenemos un impuesto del 30%, ¿verdad? Y queremos una utilidad proyectada de 35 colones, entonces necesitamos vender 20 unidades para poder lograr ese objetivo, ¿verdad? Para poder lograr el objetivo ¿cuál es el objetivo? De tener 35 dólares de ganancia, ¿verdad? Para poder cumplir con nuestra proyección de tener una utilidad de 35 dólares. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué sigue aquí? ¿Qué sigue? ¿Qué se imaginan que sigue? ¿Qué sigue? Tenemos que ¿qué? Comprobar si esto es cierto, ¿verdad? ¿Cómo lo comprobamos? ¿A través de qué? Tenemos que ver si esto se cumple. Lo vamos a comprobar a través del estado de resultado por costeo directo, ¿verdad? Estado de resultados por costeo directo. De ventas netas, 20, tenemos que vender 20 unidades, ¿verdad? Para poder cumplir con esto, 20 unidades a 10, 200 colones. Menos los costos variables, 20 unidades por 5, que era el costo variable unitario, y eso nos da 100. Un margen de contribución que es P menos CV, ¿verdad? En este caso, las ventas menos los costos variables totales, tenemos un margen de contribución de 100 colones. ¿Verdad? Le restamos los costos fijos, que eran 50, y entonces nos da una Y, ¿verdad? Una utilidad antes de impuestos de 50. A esos 50 le aplicamos la tasa del impuesto del 30%, y eso háganlo ahí en la calculadora, nos da 15. Le restamos el impuesto y entonces nos queda una utilidad, una UDI, ¿verdad? Una utilidad después de impuestos de 35. ¿No? Entonces, ¿se cumple o no se cumple? ¿Se cumple? Sí, profe. ¿Ah? Sí, porque, bueno, mencionaban que el impuesto era el 30% y que la utilidad que estaba buscando era de 35. Ok, se está cumpliendo con el objetivo, ¿verdad? De tener siempre la utilidad de 35, ya tomando en cuenta también la tasa del impuesto del gobierno, ¿verdad? En este caso.
a través de la Dirección General de Tributación en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? La utilidad después de impuestos de 35. Se está cumpliendo allá con la tasa. Entonces vemos que todo lo que hicimos está bien, ¿verdad? Esto es como una comprobación a través del estado de resultados pues, bajo el enfoque de contribución, que es por costeo directo, ¿verdad? Costeo directo. También al estado de resultados por costeo directo también se le denomina por costeo variable. Puede ser otra forma en que ustedes lo vean en el libro, ¿verdad? Costeo variable. Costeo directo o costeo variable. Entonces, perfecto. Ok. Aquí lo que estamos trabajando es con un supuesto en esta lámina. Y se suponga que la empresa vende toda la maquinaria que utilizaba para fabricar un componente que ahora será comprado a un proveedor, ¿no? Entonces, cuando se hace esa suposición de que la empresa va a vender toda la maquinaria, ¿verdad? Va a haber un cambio en lo que denominamos ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del concepto? Si vendemos una parte de la maquinaria o parte de la maquinaria, va a haber un cambio en lo que denominamos la capacidad instalada de la empresa, ¿no? En la capacidad instalada, ¿eh? ¿Por qué? Porque al vender una parte de la maquinaria, se van a derivar una serie de eventos ahí en la empresa. Un evento es que ya vamos a tener que eh, dejar de contratar tanto personal, ¿verdad? Entonces ya no, menos personal, ¿verdad? Porque vendimos una parte de la maquinaria. Entonces ahora va a haber entonces lo que llamamos un cambio en la capacidad instalada de la empresa. Al haber ese cambio en la capacidad instalada de la empresa, va a haber un cambio que automáticamente en los costos fijos, ¿verdad? De la empresa. Ya no van a ser tanto. Pues si probablemente al vender una parte de la maquinaria, lo que va a suceder es que los costos fijos van a disminuir, ¿verdad? Van a disminuir. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿ve? Dice, efecto de un cambio en los costos fijos sobre el punto de equilibrio. O sea, ¿qué va a pasar con el punto de equilibrio? En la situación 1, teníamos un precio de dos colones o $2, como usted guste. Teníamos un costo variable unitario de 0,80 y unos costos fijos de 60,000. Entonces, utilizando la fórmula, ¿verdad? Costo fijo dividido entre P menos CV, ¿verdad? Para sacar el punto de equilibrio. El primer punto de equilibrio estaba en 50,000 unidades, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Pero como hubo un cambio en la capacidad instalada, entonces se da la situación 2. El precio se mantiene en dos colones. El costo variable unitario aumentó a 1,60 y el costo fijo bajó a 12,000. ¿Por qué bajó? Bueno, porque se vendió mucha maquinaria. Entonces el costo fijo tuvo que bajar. Y entonces tenemos un cambio en el punto de equilibrio. Ahora el punto de equilibrio va a ser a través de la venta de 30,000 unidades. Ya recordemos que en el punto de equilibrio no se gana ni se pierde, ¿verdad? Es el punto neutro, ¿verdad? Pero eso es para ilustrar nada más los cambios que se pueden dar en el punto de equilibrio cuando se dan cambios en lo que denominamos la capacidad instalada de la empresa, ¿verdad? En esos casos, entonces, en esos casos, cuando se da eso, entonces los costos fijos vienen a ser un dato relevante. O sea, en el caso anterior, cuando hicimos el estado de resultado por costeo variable y bajo el enfoque que denominamos el enfoque de contribución, entonces lo que estaba sucediendo es que no se estaban dando cambios en la capacidad instalada. Entonces únicamente tomábamos en cuenta el costo fijo, los costos fijos al final, ¿verdad? Los restábamos al final para ver que estuvieron cubiertos por el margen de contribución y determinamos si hubo utilidad o hubo, ¿verdad?
o si estamos en equilibrio, o si, o si se generó alguna utilidad. Pero cuando estamos viendo cambios en la situación, en este caso, cambios en la capacidad instalada, entonces lo que estamos reconociendo es que de repente los costos fijos tomaron un papel importante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tomó ese papel importante? Esa variación que hubo, ¿verdad? En los costos fijos, ¿verdad? Esa variación. Entonces, eso es lo que estamos ilustrando acá. Veamos acá un ejemplo, ¿verdad? De la Universidad de la Salud. Un ejemplito para que apliquemos, ¿verdad? Apliquemos lo que hemos venido estudiando. Dice, la Universidad de la Salud desarrolla un programa modular de capacitación internacional, para lo cual cuenta con un equipo permanente de consultores de alto nivel profesional. Para el desarrollo de estos cursos, la universidad recientemente adquirió instalaciones y equipos de alta complejidad a la altura del nivel de renombre que goza a nivel nacional e internacional. Entonces dice que tiene costos fijos de 50,000 al año, ¿verdad? Costos variables, ¿verdad? Por material didáctico de 45 colones por estudiante. Y un valor de la inscripción de 170 por estudiante. ¿Ya? Entonces, con esos datos, veamos entonces cuál es el punto de equilibrio, ¿verdad? Hagámoslo ahí. Hágalo ahí con su calculadora y me dice cuánto le da el punto de equilibrio.